Saludos Talmidín. Esta es la lectura de la licenciatura en Raíces Hebreas del Mesianismo, módulo 2, la Torá, tema 3, Shemot. Y comenzamos con la lectura de Mateo 7, 9 al 12. Y nos dice: ¿hay alguien aquí que su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si pide un pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, aun siendo malos, saben darle a sus hijos regalos buenos, ¿cuánto más su Padre, que está en el cielo, dará cosas buenas a los que permanecen pidiendo? Siempre traten a otros de la forma que a ustedes les gustaría que los traten, porque esto resume las enseñanzas de la Torá y los profetas. Vamos entonces a hacer la introducción a el Sefer Shemot. Ya vimos en el tema 2 la importancia de un estudio de la Torá mediante el sistema de porciones o parashot, el cual buscaba que durante un año calendario todos pudiesen compartir del placer de la lectura e ir cada semana descubriendo en las historias de la Torá el mensaje que ha cambiado el mundo. La entrega de la Torá escrita de Yahweh, como veremos en este estudio, no fue una entrega en 4 paredes, no fue entregada en una cueva, no fue elaborada por hombres de acuerdo a sus pensamientos, no fue dejada en forma oral, sino que fue entregada en el monte que existe, Sinaí, frente a un pueblo que se calcula entre 3 millones de personas, quienes fueron testigos de un evento celestial, con truenos y relámpagos y muchas manifestaciones que hicieron que no estuvieran escondidas. Además de esto, hay todo un proceso desde que el pueblo de Israel salió desde Misraim hasta que llega a Misbar, al desierto, y en que es entregada la Torá, la instrucción, y que luego estuvo 40 años con ellos, enseñando al pueblo, mostrando su justicia y alimentándolos con un alimento que no se encuentra en el mundo, el man, el alimento. El libro de Shemot es como el Eterno forma una nación de las 12 tribus de Israel, dando una carta magna, un pacto, una ketubá, que es una carta matrimonial, al igual que una constitución de un país, donde el Padre Eterno les entrega todo lo necesario para que la nación sea una en él, pues lo ha llamado a su pueblo, y que sus ojos estarán sobre ella por amor a Abraham, Isaac y Jacob. Se considera también una ketubá, un contrato matrimonial, en la cual se realiza el acto de matrimonio entre el Eterno y el pueblo de Israel, algo que se deberá entender mucho más adelante, cuando nuevamente se realiza una boda, votos, juramentos del Mesías con todos aquellos del olivo natural y silvestre, por lo cual esto es fundamental, entender cómo se van desarrollando los acontecimientos de la historia y también las variadas situaciones en que se ve interrumpido en este acto matrimonial por parte del pueblo de Israel. Uno de los valores trascendentes y causa de muchas controversias ante el tema del autor de la Torá, puesto que existen quienes asumen que solamente es una recopilación por parte de Moshe o de algunos sabios que realizaron la completa escritura de la Torá y de todos los libros sagrados. Y es importante comprender la formación de cada uno de estos libros y también el objetivo de cada uno de ellos, inspirado por el Todopoderoso. El Sefer Shemot, el rollo de Shemot, tiene varios hitos importantes para el pueblo de Israel, debido a que por primera vez el Creador funda una nación a partir de las 12 tribus nacidas de la promesa de Abraham, Isaac y Jacob, y se puede considerar que es el acontecimiento en el que se funda la nación de Israel, y además es el inicio de la historia de un pueblo. Es aquí que hace notar Yahweh que Él los tomó, los sacó de Misraim, los separó de todos los pueblos
como una nación Kadosh, y por lo que desde este momento Él tiene la prerrogativa de vigilarlos, estar sobre ellos y sobre todo anunciarles su propósito. Se considera de este pacto que hace el Eterno con Israel es una ketubá, un escrito matrimonial en que las partes acuerdan fidelidad y confianza. Es por esto que la Torá, para Israel y también para el Mashiach, es algo que no puede cambiar ni menos abrogar u olvidar, puesto que todo lo que está escrito es una relación solemne. Como se dice aquí, nace una nación en un día, solo porque el Eterno lo ha determinado y el pueblo de Israel lo ha aceptado. Es por esto que Él tiene todo el derecho sobre esta nación y su destino, y preservarla hasta el fin. Incluye con esto la nueva Jerusalén, con sus 12 cimientos, 12 puertas, 12 tribus, y todo relacionado con Israel. Continuamos con la estructura del libro de Shemot. Dice, ¿cuál nación podrá decir con evidencia que ha sido fundada directamente como lo hizo el Eterno con Israel? ¿Cuál nación podrá establecer una fecha que se diga que el Padre Celestial tomó dominio del curso de la vida de esta nación? En este Sefer Shemot, Éxodo, se hace efectivo el momento que se funda, que comienza la historia de Israel. Es el acontecimiento sobre el que Yahweh cimentó todas sus prerrogativas sobre una nación que no era nación, puesto que era un grupo de esclavos de Misraim, que fueron forzados a trabajar en labores arduas. Su identidad se había perdido, solo era un grupo de personas que tenían ancestros comunes, pero por su propio deseo no habrían cimentado una nación. Solo requería, en este momento, la intervención del Todopoderoso. Es aquí cuando vemos que se van cumpliendo las promesas que Elohim Yahweh hace a Abraham, a Yitzhak y a Jacob, al ver cómo luego de 400 años de permanecer en tierras extrañas, Canaán, Israel, desierto, se acuerda de este pueblo, de sus ruegos. Toma un hombre de la tribu de Leví, que había sido salvado de las aguas, para luego hacer subir por el trono de Egipto, y conociendo bien, llevarlo al desierto y llamarlo para que llevara la palabra de liberación a su pueblo y la voluntad de Yahweh a Faraón. Por eso, acá se nos da a conocer el nombre del Creador, y el nombre del Eterno es Yahweh. En Shemot 13:15, vamos a leer lo que nos dice. Moshe dijo a Elohim, mira, cuando yo me presente delante de los hijos de Israel y diga a ellos, el Elohim de sus padres me ha mandado a ustedes, y ellos me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué es lo que yo diré? Elohim dijo a Moshe, Heye, Asher, Heye. Yo soy, seré, el que soy, seré. Y añadió, aquí está lo que decir a los hijos de Israel. Heye, yo soy o yo seré, me ha enviado a ustedes. Elohim además dijo a Moshe, Yahweh, Yud, He, Vav, He, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial, generación tras generación. Ve y reúne a los ancianos de los hijos de Israel en asamblea y di a ellos, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y el Elohim de Jacob, se ha revelado a mí y ha dicho, yo he estado prestando cuidadosa atención a ustedes y he visto lo que se les
hecho a ustedes en Misraim. Un dato importante, continuando con el nombre de Yahweh aparece 6.828 veces y solo en el Tanakh. Y algunas referencias en Shemot 9:16 dice: y a la verdad yo te he puesto para mostrar a ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. También nos habla en Sofonías 3:9: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todo invoque el nombre de Yahweh. En Jeremías dice en 16:21: por tanto aquí les enseñaré, esta vez les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que yo, mi nombre es Yahweh. En Yesayahu 52:6: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. En Tehilim 91:14: lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. En Malaquías 3:16: entonces los que temían a Yahweh hablaron cada uno a su compañero, y Yahweh escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para que los que temen a Yahweh y para los que piensan en su nombre. En Tehilim 44:20-21 dice: si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Elohim, o alzado nuestras manos al Elohim ajeno, ¿no demandaría Elohim esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. En Joel 2:32: y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. El nombre de Yahweh comienza con la letra Yud, y acordémonos que dice que la letra Yud es la más pequeña de las letras hebreas. Y por esta razón el Mesías dijo que ni una Yud pasará de la Torá. Y la letra Yud es traducida como Y y no como J. La pregunta: ¿de dónde nace? ¿Es Jehová el nombre de nuestro Elohim? No. Ese no es el nombre de nuestro Elohim. Y si no es el nombre de nuestro Elohim, ¿por qué aparece en nuestras traducciones de la Biblia? El pueblo judío siempre ha tenido celo del nombre de Yahweh, por el mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano. Los masoretas fueron los judíos que colocaron las primeras veces las vocales o los nikudot al texto hebreo. La Biblia que se había traducido anteriormente fue la Septuaginta, Biblia que se tradujo del hebreo al griego en el año 185 antes de la era común. En esta versión, con el objetivo de que no se conociera el nombre de Yahweh, los 72 judíos que tradujeron evitaron traducir el nombre de Yahweh, por el temor de que los paganos lo conocieran y lo profanaran. Así que cada vez que encontraron el bendito nombre de Yahweh, lo tradujeron al griego como Kurios, que traducido al español es Señor. El problema es que de estos textos, como el que sigue, se tradujeron de esta forma, como Yesaya 42:8: yo el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi exaltación a escultura. Pero el problema que al decir el Señor no es gran revelación, nos está hablando del nombre. Entonces nos dice también Joel 2:32: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero la pregunta es: ¿pero cómo se llama el Señor para poder invocar su nombre? Lo mismo ocurrió cuando los judíos Masorá colocaron las vocales al texto hebreo original, por temor a que el nombre fuera conocido y ensuciado por los paganos. Lo que hicieron fue ocultar el nombre, y cada vez que se encontraba el nombre sagrado de Yahweh,
utilizaban las vocales para la palabra Elohá, que es el singular de Elohim, dando como resultado Yehová. Ahora, el primero en sacar este nombre fue el confesor del Papa León X, llamado Pedro Galatino. Y con el tiempo, el nombre de Yehová fue cambiando, pasó de Yehová a Jehová, a Jehová, y lo que hoy en día tenemos Jehová. Y también se ha notado que hay otra traducción muy común en nuestros días, es el nombre de Yahvé, pronunciado hoy día por muchos católicos. Pero recordemos que las siguientes palabras proféticas, y aquí viene la revelación, Yeshayahu 52:6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Y sabemos perfectamente que cuando la casa de Israel vuelva a la vida, y lo está haciendo, también el nombre juntamente con la Torá y el idioma hebreo le será devuelto, y asimismo el nombre verdadero de nuestro Mashiach Yeshua. Así que estos intentos por conocer el nombre de nuestro Creador han sido en vano, porque no es el nombre, por mucho que quieran que podrá conocer su nombre, sino que es parte de una revelación divina, directamente a su pueblo, a Israel, al que regresa a la Torá, y no a un pueblo idolátrico que sigue bebiendo del cáliz de Roma. Y así que pondré a continuación el por qué el nombre de Yahweh o Yahv es la pronunciación correcta. Vamos a hablar sobre la letra y sobre todo cómo se formó estas 4 letras. Dijimos que son 4 letras y ahí donde está el problema muchas veces es en las vocales. Entonces, la letra Vav, que es la tercera letra del nombre de nuestro Abba, en el hebreo moderno es conocido como Vau o V cuando es consonante y U cuando es vocal. Sin embargo, en el hebreo antiguo siempre sonaba como U, y por esta razón la W para nosotros los españoles es la más equivalente a la tercera letra del nombre de nuestro Padre. Por ejemplo, cuando se utiliza la palabra Washington, nosotros tenemos la W, pero en vez de ser una letra, para nosotros sentimos la palabra Wa, y se escribe W-I-A. Por esta razón, nótese que en la mayoría de las Biblias, si no en todas, los que traducen y ponen ahí el nombre de Jehová, tiene una nota al pie que dice, equivale al nombre sagrado Yud-Hei-Wa-Hei, es decir, y no dice YHWH, sino que dice YHWH, porque se sabe que antes del hebreo moderno está el hebreo antiguo o el paleohebreo. Incluso se sabe que el hebreo tanto antiguo como el moderno no poseían vocales, pero se sabe que habían letras consonantes a las que se le llamaron la mater lecturis o madre de lectura, y que valían a vocales al momento de pronunciar. Vamos a aprender un poquito. Las madres de lectura son las letras Yod, la Vav, la Hei y la Lev. La Yod se utiliza y representa generalmente la I y la E. La Vav para el uso de la U y la O. La Hei para la A y la E. Y la Aleph para la utilización de la A, E y O. Y de acuerdo a esto tendríamos 4 combinaciones o pronunciaciones utilizando solamente esas letras, lo cual sería I-A-U-A, I-A-U-E, I-E-U-A o I-E-U-E. Y de estas 4 tenemos que eliminar las 2 que tienen la terminación UA, por ser terminaciones de sustantivo femenino.
Así que nos quedan dos formas que son las siguientes. Yahweh, Yahweh y Yehue. Ahora, como ya sabemos y hemos explicado atrás el nombre de nuestro Abba, comienza con Yah. Entonces ya podemos desechar la Yehue. Entonces, ¿por cuánto sería Yah? Y lo vimos con los nombres de los profetas y también por la palabra aleluya. Y el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Y tendríamos entonces que las 4 letras, Kadosh, equivaldrían a la siguiente. Yod, Yehi, Hei, que sería una A, la Wab, que sería una U, y una G y una E. Entonces, si lo Yahweh, ahora, generalmente lo escribimos con un Y, una A, una H, por la G, Ya. Después una Vab, que va a ser en este caso U, y finalmente una E, Yahweh. Y entonces, bueno, ¿cuál sería entonces para nosotros la forma en la cual tendríamos que decir el nombre del Eterno? Tal como dijimos, la primera letra es la Yud, que equivale a la letra Io. Por eso en la mayoría de las Biblias que se utiliza, ya dijimos, esta palabra Jehová, que fue una invención de los masoretas, aquellos griegos, judíos griegos que escribieron en el año 185 y pusieron las vocales de Elohá, y ahí se dan cuenta ustedes las letras. Esos trajeron principalmente para ocultar el nombre y para que no fuera profanado, y después más adelante fue adoptado por la Iglesia Católica, y después, cuando llegó a ser traducido por el mismo Reina Valera, se mantuvo, y por lo tanto esto realmente ha sido una cosa de muchos años. Y es por eso que para muchas personas es complicado, porque dice toda la historia que yo he conocido desde mi vida y antes, y mis ancestros, todos utilizaron el nombre de Jehová. Pero, como dice en estos últimos tiempos, retornaremos, tendremos el conocimiento. Y ahora, como es revelación, también como lo he explicado, tiene que ser algo que usted lo sienta, que lo sepa y lo confirme en su corazón. Por ejemplo, la mayoría de los nombres hebreos originales tienen el nombre Yah en su nombre propio. Por ejemplo, Eliyah, Obadiah, Yirmiyah, Micayah, Isaiah, Sefayah, Melayah, Sejaría, Oyanen. Y por eso la Biblia, Reina Valera, encontramos en muchas ocasiones una manera también contraída del nombre de Yahweh. Y aquí algunos, que es esa parte contraída, que es solamente Yah. En Tejilín o Salmos 68:4, cantad a Elohim, cantad salmo a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, y Yah es su nombre, y alegraos delante de él. O en Salmos 77:11 dice, me acordé de las obras de Yah, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. O en Salmos 94:12, muy dichoso el hombre a quien tú, Yah, corriges y en tu ley lo instruye. O en Salmos 118:5, desde la angustia invoqué a Yah y me respondió Yah, poniéndome en lugar espacioso. La letra que debería ir en lugar de la letra J es la letra Y, de tal manera que leeríamos Yah, en lugar de que pareciera que muchas veces parece Ja. Y también hay una ciudad a la cual Yahweh ha puesto su nombre. En 2 Crónicas 33:7
Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Elohim, de la ciudad que había dicho Elohim a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Entonces, ¿y qué el Mesías llamó a la ciudad del gran rey? ¿Cómo la llamó? A ese de Jerusalén, que nosotros también hemos cambiado, y como hemos cambiado también lo que significa el nombre, le hemos cambiado también el sentido y el significado. La palabra es Yah, Rosh, Shah, Laim, Yashuraim. Y hay una palabra que hoy en día se escucha mucho también dentro del cristianismo, que es la palabra aleluya. Y se dice que se canta, pero cuando se le pregunta a alguien qué significa, la respuesta es que es una palabra que denota alegría o alabanza, Elohim. Pero nadie se ha puesto a pensar cuál es el origen de esta palabra aleluya. Y esta palabra es la unión de dos palabras hebreas. La primera palabra es Halel, y la otra es la primera parte del nombre de Yahweh, que es Yah. Y la palabra que formamos es Aleluya, que significa exaltado sea Yahweh. Otro concepto es el enviado, más la palabra Shalgia es enviado de Yahweh, que se tradujo como apóstol. Entonces, todos aquellos que tienen esa palabra, Shalgia, que fue cambiado con esta palabra apóstol, que nuevamente es una palabra griega que significa enviado solamente. Pero cuando yo digo salía, y algunos dicen salía, es algo más, es un enviado de Yahweh. De la misma manera, también todos los nombres hebreos originales en la Biblia han sido cambiados, porque en muchos de ellos va el nombre del Todopoderoso. Ejemplo de ello es el cambio de nombre que hicieron, por ejemplo, Ananías, Misael o Azaría, por Sadrach, Mesach y Abednego, y el nombre de Daniel por Belsasar. Esto lo hacía la Babilonia antigua, y sabemos que la Babilonia moderna ha hecho lo mismo en estos días. También nos dice en Números 6, 24, que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Y dice, y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y lo confirma en Apocalipsis 14:1. Miré y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en su frente. ¿Y cuál es el nombre de su padre? Yahweh. Continuaremos entonces ahora con la siguiente etapa, la salida de Egipto. Su salida es luego de una experiencia de muchas plagas y catástrofes que golpearon cada una las confianzas que tenían sus deidades para luego separar los primogénitos y hacer pasar el ángel de la muerte el primer Pesaj y liberar a Israel de sus opresores. Al llegar al mar de juncos, puede pasar y hacer su tevilá, su inmersión, haciéndolos libres, puesto que el antiguo dueño los despachó de su tierra. El Eterno, luego que ellos han llegado a la base de la montaña, los alimenta con el man, alimento del cielo, y su interés es vivir entre este pueblo, para lo cual debe entregar las reglas llamadas mandamientos, estatutos y ordenanzas y preceptos que se deben cumplir, para lo cual no lo hace en forma anónima, sino que los convoca para manifestarse en la montaña, para que sean vistos de todo lugar. Ya en este momento ellos, que no son pueblo, deben tener una mentalidad de pueblo, pero que han de ser dirigidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por lo que su relación empieza a formar una identidad de alianza-pacto. El Eterno ha de demostrar
que Él es el Rey y soberano sobre todo, para lo cual debe instruir la Torá sobre cómo será esta relación. La primera consecuencia de este hecho, el primer mandamiento, es que para Israel no puede existir otros dioses. Solo Yahweh ha liberado a Israel y solo Yahweh tiene derecho sobre Israel. Debe sacar de la mente de los hombres que hay muchos dioses. Tiene que enseñar que solo es poderoso y asimismo Él se da a conocer como Elohim en su carácter de juez y gobernante y con todo poder, pero también se le manifiesta como Yahweh el Eterno, el que fue, el que es y el que ha de ser, el gran yo soy, que movido su misericordia para hacerlo su pueblo, que su propósito es darle el bien que ha prometido a sus ancestros, y que para esto debe dejar todo lo que ellos habían considerado como deidades, y en cierto modo es que dejen su egoísmo, de querer hacer lo que ellos quieren, y sujetarse a la voluntad del Padre, que los guiará por sendas de justicia. Se dice que la idolatría nace del interior del hombre, el hecho de buscar otras opciones y formas de vida que no sean Yahweh, es algo que está intrínseco, porque dice, este es un pueblo de continuo que busca el mal. Pero hay muchas aseveraciones y consideraciones sobre esta relación, por lo que en la medida de la lectura de su parashá entenderá por qué es tan importante la relación que tiene el Eterno con su pueblo y hacia dónde está orientado sus inclinaciones para que sean ellos y no otros quienes disfrutan del Eterno. Les propone ser su tesoro o propiedad personal, la segulá. Les propone ser su reino de sacerdote, Mamlechet Kohanim. Les propone ser una nación apartada, Goy HaKodesh. Moshe hace una aliyá, sube, donde el Altísimo lo ha llamado y le dice, así dirás a casa de Jacob, y esto anunciarás a los hijos de Israel. Ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo vosotros os he llevado sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación Kadosh. Y estas son las palabras que ha de decir a los hijos de Israel. Fue pues Moshe y convocó a los ancianos del pueblo y les puso todas estas palabras que Yahweh le había mandado. Todo el pueblo aún respondió diciendo, haremos todo cuanto ha dicho Yahweh. Y Moshe llevó a Yahweh la respuesta del pueblo. Después de la proclamación del decálogo, el libre Yaserot, en Éxodo 20:17, y del código de alianza, en Éxodo 21:22 y 23:19, los diversos rituales de Éxodo 24:1 al 11, especialmente la alianza de Éxodo 24:3-8, ratifica la nueva relación entre Yahweh y su pueblo. Israel es ya la propiedad de Yahweh, la nación Kadosh y el reino sacerdotal. Y vamos a ver lo que son los Divrei Aserot, las 10 palabras. Y dice lo siguiente, Anoji Yahweh Eloheja, yo soy Yahweh tu Elohim. Lo yishye leja Elohim ajerim alpanai, no tendrás Elohim fuera de mí. Lo tisa echem Yahweh Eloheja yashtashab. No tomes el nombre de Yahweh, tu Elohim, en vano. Sahor et Yom HaShabbat likadesho. Recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Kabet et abeija be et imeija. Honra a tu padre y a tu madre. Lot Isaac, no asesinará. Lot Inaf, no cometerás adulterio. Lot Inov, no robarás. Lot Ane Berajá, echaker, no digas falsedades sobre tu prójimo. Lot Ahmod, no codices nada que sea ajeno a ti. El Mesías ratifica principalmente los mandamientos. Lo ratifica y tenemos que entender de que Él no vino a abrogar, sino que vino a cumplir. Uno de los maestros de la Torá vino, y esto está en Marcos 12, del 28 al 34, le dice, uno de los maestros de la Torá vino y los oyó
en esta discusión. Viendo que Yeshua le respondía correctamente, le preguntó, ¿cuál es el más importante misvá, mandamiento de todos? Yeshua respondió, el más importante es Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todo entendimiento, y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mismo mayor que estos. El maestro de la Torá le dijo, bien dicho, Rabí, tú hablas verdad cuando dices que Él es uno y no hay otro aparte de Él. Y que amarle con todo el corazón, entendimiento y fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, significa más que todas las ofrendas quemadas y los sacrificios. Cuando Yeshua vio que Él respondió de una forma sensata, le dijo, no estás lejos del reino de Yahweh. Y después de esto, nadie se atrevió a ponerle otra Sheilá. Y tenemos que darnos cuenta sobre todo esto y esta conversación que tuvo con este maestro de la Torá, el Mesías. Está recitando el Shema Israel, pero más abajo del Shema Israel dice que nosotros debemos hacer todos estos mandamientos. Cuando uno recita sobre todo el Shema Israel, es una confirmación, una afirmación sobre nuestro deseo y nuestro propósito. Y aquí también hay algo fundamental. Yahweh Had. Yahweh es uno. Y no hay otro aparte de Él. Yeshua confirma los mandamientos. Yeshua no los viene a abrogar, sino que los viene a ratificar y nos da una verdadera comprensión de ellos para que sean en nuestro corazón. Y dice también que este es el pacto renovado. Nos ratifica esto en Jeremías 31, del 31 al 34. Aquí están los días, vienen, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraim, porque ellos por su parte violaron mi pacto, a pesar de que yo, por mi parte, fui un esposo para ellos, dice Yahweh. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de esos días, dice Yahweh, yo ciertamente pondré mi Torá dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya más ninguno de ellos enseñará a su compañero, miembro de la congregación, ni a su hermano, que conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, del menor de ellos hasta los más grandiosos, porque yo perdonaré sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y vamos a ir viendo, continuando con esto, el proceso que vamos viendo en Shemos es el proceso personal. Tenemos que partimos de la esclavitud a la libertad. Nacido de nuevo, hay una alianza y un pacto y propósito. Hay un cumplimiento por ambas partes. El becerro de oro, el perdón y gracia de Yahweh, nuevas tablas, la construcción del tabernáculo y vivir juntamente en el servicio de Yahweh. Y aquí aparece algo importante que es el Mishkan. El Mishkan es un santuario, tabernáculo. Debe ser considerado como un lugar en el cual el Eterno se presentará, en donde Él entregará su juicio, donde se verá su gloria. Y por falta todavía del santuario, con sus complementos indispensables, el sacerdocio y el altar,
como dice en 29, del 43 al 46, será el argumento de la siguiente sección. En Éxodo 25, 8, 9, me harás un santuario para que yo habite en medio de ellos. Lo haré conforme al modelo de la morada y al modelo de todo su mobiliario que yo voy a mostrarte. Yahweh será en verdad el soberano de Israel cuando tenga un santuario en el que pueda morar en medio de su pueblo. Además se viene la mención de 2 tablas, la de Luxot Haeben, tablas de la piedra, que en ellas se contiene la Torá, una mención muy particular porque la palabra Heben en hebreo se compone de Ab y Ben, un padre y un hijo. En ello está inscrito la Torá. Estas tablas tendrán un rol importante en los capítulos siguientes porque contienen las condiciones fundamentales de la relación entre Yahweh y su pueblo. Yahweh podrá habitar en medio de su pueblo solo si Israel respeta la Torá, pero Israel no respeta la ley fundamental contenida en las tablas de piedra. El episodio del becerro de oro provoca una grave crisis que pone en peligro la existencia de Israel como pueblo de Yahweh. Se trata de una ruptura de la alianza y del cuestionamiento más directo del poder y de la soberanía de Yahweh sobre Israel. El becerro de oro es considerado como una divinidad rival que pretende el título por excelencia que Yahweh tiene en cuanto a Elohim libertador. Porque ellos dicen en Éxodo 32:4, los tomó de sus manos, hizo un molde y fundió un becerro. Entonces ellos exclamaron, este es tu Elohim Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y una pregunta que domina los capítulos 32 y 34. Después del episodio del becerro de oro, Yahweh querrá seguir habitando en medio de su pueblo, le seguirá guiando por el desierto. Lo vemos en Éxodo 33, 3, 5. Yo no subiré contigo, pues eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te destruyan el camino. Dijo entonces Yahweh a Moshe, di a los israelitas, vosotros sois un pueblo de dura cerviz. Si yo saliera contigo, aunque fuera un solo momento, te destruiría. Ahora pues, quítate tus galas para que yo sepa qué he de hacer contigo. Pero aquí vemos una conversación entre Moshe que intercede y finalmente Yahweh cede. Y le dice en Éxodo 33, 12, Moshe a Yahweh, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo, a pesar de que me has dicho, te conozco por tu nombre y también has hallado gracia a mis ojos. Ahora pues, si realmente he hallado gracia a tus ojos, hazme saber tu camino para que yo te conozca y halle gracia a tus ojos. Y mira que esta gente es tu pueblo, respondió él. Yo mismo iré contigo y te daré descanso. Contestó, si no vienes tú mismo, no nos hagas partir de aquí. Pues ¿en qué podría conocer que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en eso, en que tú marches con nosotros? Así que nos distinguiremos, yo y tu pueblo, de todos los pueblos que hay sobre la tierra. Respondió Yahweh a Moshe, haré también esto que me acabas de decir, pues hallado gracia a mis ojos, y yo te conozco por tu nombre. El Elohim que en adelante acompañará a Israel será un Elohim de perdón y de misericordia, como en Éxodo 34, 6, 7. La renovación de la alianza en Éxodo 34. Y esto simboliza en el don de las 2 tablas de la Torá. Moshe las había destruido ya en Éxodo 32, 15, 16 y 19. Y en Éxodo 34, 1, 27 y 28 refiere el don de 2 tablas escritas. En Éxodo 35 al 40, una vez resuelta la crisis del becerro de oro, relata que se sitúa exactamente entre las instrucciones para la construcción de la tienda, en Éxodo 25 al 31, y su ejecución en Éxodo 35, 40. Ya es posible construir el santuario donde habitará Yahweh, en Éxodo 40, 34, 35. Y hasta este momento Yahweh ya ha demostrado que Él es soberano de Israel, después de haber eliminado el poder humano de Faraón y las otras divinidades simbolizadas en el becerro de oro.
desde el punto de vista estilístico, la última sección de este capítulo, el 40, 34, 38, se relaciona con la primera, Éxodo 35, 1, 3, por la repetición del término trabajo, abodá, en 35, 2 y en 40, 33. Y en ambos casos hay también alusiones a Génesis 1, 1, 2, 4, especialmente a Génesis 2, 1, 3, o a Éxodo 35, 1, 3, que habla de la semana y del reposo del séptimo día. En Éxodo 35, 1, 3, Moshe reunió toda la comunidad de los hijos de Israel y les dijo: esto es lo que Yahweh ha mandado hacer. Durante 6 días trabajarás, pero el día séptimo será sagrado para vosotros. Día de descanso completo en honor a Yahweh. Cualquiera que trabaje en ese día morirá. En ninguna de vuestras moradas encenderéis fuego en día de Shabbat. Y en Éxodo 40, 33 dice que Moshe concluyó su trabajo exactamente como Elohim lo hace en Génesis 2, 2. El cierre, nuevamente, de esta historia. Génesis 2, 2, y dio por concluida Elohim en el séptimo día la labor que había hecho y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. Y en Éxodo 40, 33, así acabó Moshe los trabajos. Cuando por fin Yahweh toma posesión de la tienda, el texto de la consagración utiliza 2 símbolos esenciales para significar la presencia de Yahweh, la gloria y la nube. En Éxodo 40, 34, 35, estos 2 símbolos han aparecido por primera vez en el momento de la salida de Egipto y más especialmente al momento del cruce del mar. En Éxodo 14, 1, 30 y la gloria, el 14, 4, 17, la nube en 13, 21, 22, 14, 19, 20 y 24. El Elohim que tomará posesión de la tienda y vendrá a habitar en medio de su pueblo es el Elohim que lo sacó de Egipto precisamente con esta finalidad. También en Éxodo 29, 43, 46, me encontraré con los israelitas en ese lugar y será consagrado por mí, gloria. Consagraré la tienda del encuentro y el altar y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que ejerza mi sacerdocio. Y moraré en medio de los israelitas y seré para ellos su Elohim. Y reconocerán que yo soy Yahweh, su Elohim, que los saqué del país de Egipto para morar entre ellos, yo Yahweh, su Elohim. Es difícil expresarse con mayor claridad la finalidad del Éxodo en cuanto a tal es la de permitir al Elohim libertador instalar su morada en medio de su pueblo, objetivo que consigue al final del libro tras haber remontado la crisis del becerro de oro. Hay 2 elementos fundamentales en estos últimos 2 capítulos de Éxodo. Yahweh habita en medio de su pueblo y es necesario organizar al pueblo en función de la presencia divina. Desde la tienda de Yahweh guía a su pueblo, como lo veremos en Baikra. Y el libro de Bamidad describirá el desarrollo de esta marcha de Israel bajo la guía de Yahweh, presente en la nube. El rol del tabernáculo, tal como está escrito en Éxodo 40, es el que extender la experiencia del Sinaí mediante una institución de adoración permanente, como en Éxodo 24, 16, que describe la gloria de Yahweh sentada en el Sinaí, con la aparición de un fuego devorador sobre la cima de la montaña. Y en Éxodo 40, 34 se recoge la misma imaginería y se traslada de la montaña al tabernáculo. La presencia de Elohim, que habitó una vez en el Sinaí, ahora acompaña a Israel en el tabernáculo por su marcha en el desierto. La tienda de encuentro se transforma en el centro del culto de Israel. No se trata solo de un lugar de culto, sino un lugar donde la realidad de Yahweh, en cuanto libera y favorece la existencia, es ejemplarmente experimentable. El templo es el lugar y el signo de la autodonación de Yahweh a su pueblo. Y cabe agregar unas últimas observaciones al propósito de este capítulo. El inicio del libro de Éxodo describe detalladamente la servidumbre de Israel en Egipto, en Éxodo 1. Y al final del libro, Israel sirve a Yahweh, pero el servicio a Yahweh no es otra servidumbre. La liturgia en hebreo, la misma palabra abodá significa servidumbre, trabajo, liturgia. Y es un servicio espontáneo, libre, no un trabajo forzado. Vamos a ver en relación a la parashá y lo que son, en este caso, la estructura. La estructura de las parashá, como hemos hablado, es la forma en que nosotros aprendemos semana a semana para saber cómo es. Al igual que en Bereshit, hemos desglosado cada parashá en su ubicación y además los temas que comprenden cada parashá. Y esto nos dará también una idea del mensaje que nos entrega el Altísimo en este Sefer, en este libro. El rescate de Israel sacándolo de Misraim en Egipto, al paso por el mar de Junco, luego la travesía hasta llegar al punto bajo de la montaña.
la entrega de los mandamientos y la regulación de éste, la soberanía del pueblo con el becerro de oro, la nueva subida de Moshe y la entrega de la segunda tabla, la construcción del tabernáculo de acuerdo a las especificaciones de Yahweh y finalmente la presencia del Altísimo viviendo entre su pueblo que se manifiesta con su protección. Y es por eso que vamos a ir viendo del 1 al 6 la tribu de Israel de Egipto, el nacimiento de Moshe, la muerte de los inocentes, Moshe huye de Midian, la zarza ardiente, Elohim lo envía a Misraim para que libere a su pueblo. Esta se llama la Parashat Shemot. Después la Baerá, que está del 6 al 9, Moshe y Aarón son usados para sacar al pueblo de Israel de Misraim las plagas que provocó Yahweh a Faraón. Del 10 al 13, sigue las plagas a Faraón, el Pesaj de Israel y la salida de Misraim. Beshalach, del 13 al 17, Faraón persigue a Moshe y al pueblo, cruza el mar, el cántico de Moshe, empieza el caminar en el desierto y hace caer el maná. Yitro, del 18 al 20, el consejo de Yitro a Moshe, la entrega de las tablas de los mandamientos, las 10 palabras. Mishpatim, estatutos, del 21 al 24. Yahweh entrega estatutos de convivencia para el pueblo, sobre el prójimo y su relación. Sube a la montaña nuevamente. Shumá, del 25 al 27. Cada cual dará contribución para hacer el tabernáculo. Da la instrucción del tabernáculo. Tesabé, del 27 al 30. Ordenanzas de cómo ha de funcionar el tabernáculo y la consagración de los Cohen y los servicios que se harán en él. Kitizá, del 30 al 34, el censo del pueblo, se establece la forma de administrar, se da la orden de la construcción del tabernáculo cuando él baje. Luego al subir a la montaña, el pueblo hace el becerro de oro. La tribu de Leví castiga a 3,000. Moshe sube nuevamente y corta las piedras para escribir los mandamientos. Vayahel, 35 a 38. Moshe congrega y da a conocer los mandamientos. Se construye el tabernáculo de acuerdo a las instrucciones entregadas en el monte. Y Pekudei, del 38 al 40, continúa la construcción del tabernáculo, los artefactos, el traje del Cohen, y da instrucción de hacer todo conforme a lo indicado. Cuando fue terminado, la gloria de Yahweh llena todo y el fuego y la nube en el tabernáculo. Continuamos con el siguiente tema que corresponde al calendario hebreo. Desde el principio de la creación, el Eterno destinó ciertos elementos de su obra para que el hombre lo utilizara para medir el tiempo, la ocurrencia de las estaciones y sirviera para establecer ciertas señales. En Bereshit Génesis 1, versículo 14 al 19, nos relata cómo se debe considerar medir el tiempo. Y dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche y sirvan para señales y para estaciones y para días y para años. Y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Elohim las grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche. Y puso Elohim las estrellas en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para regir durante el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Elohim que estaba bien. Y fue la tarde y fue la mañana del día cuarto. La unidad fundamental que este sistema define son el día, que comienza luego de la puesta del sol, y la semana, que es la secuencia de 7 días. Luego entrega al hombre la información necesaria para que con estos elementos también defina los meses, las estaciones y los años, es decir, para realizar las mediciones del tiempo destinado a elementos que se encuentran de separación en nuestro planeta. La lumbrera mayor el sol, la lumbrera menor la luna y las estrellas. Más adelante en el mismo Bereshit vemos numerosas referencias al año, meses, días, estaciones, del cual entendemos que la medición de los tiempos desde el principio dio origen a lo que hoy conocemos como el nombre de calendario. Es en el segundo libro de la Torá, Shemot, Éxodo, donde también aparece la instrucción para la celebración de la fiesta o solemnidades que el Eterno manda realizar a lo largo del año. Estas convocaciones consagradas se inscriben dentro del calendario en el término de un año, es decir, son convocaciones anuales. Pero el detalle más condensado y completo de las convocaciones consagradas o festividades está en Vaikra o Levítico, capítulo 23, aunque en cada una de las referencias a las solemnidades que hallamos en la Torá se agrega detalles acerca de la manera en que éstas se deben celebrarse. El Eterno marca el tiempo, el inicio del año, en Shemot, capítulo 12, donde se da la instrucción precisa acerca del cual debe ser considerado el principio del año, el mes de Abib,
que para el calendario gregoriano corresponde a marzo y abril. Aviv hace más es el mes en que se celebra la primera festividad para el Pesar sobre o Pesach. Hablando del mes Aviv, se expresa así en el verso 2 de Shemot, Éxodo 12. Este mes es para vosotros principio de mes, sea este para vosotros el primero de los meses del año. Por supuesto, lo primero que podría objetarse es que en este verso no se expresa explícitamente a qué mes se refiere, pero continuando la lectura del capítulo 12 de Shemot, vemos que está hablando de los hechos de Pesach, el tiempo en que Israel fue sacado de Egipto. Y en conformidad con el relato, es el siguiente capítulo que se viene a mencionar el nombre de que se dijo, que es el primero de los meses del año, en Shemot 13, verso 3. Y Moshe dijo al pueblo: recordad este día en el que habéis salido de Egipto. Vosotros salís hoy, en el mes de Aviv, y sucederá que cuando Yahweh te introduzca en la tierra, la que juró a tus padres que te daría, celebraréis este ritual en este mes. Más adelante, en el quinto libro de la Torá de Barín y Deuteronomio, capítulo 16, hay una instrucción que refuerza la anterior acerca del principio del año, que dicen de Barín, en Deuteronomio 16, versículo 1, guarda el mes de Aviv y haced Pesach para Yahweh, tu Elohim, porque en el mes de Aviv te sacó Yahweh, tu Elohim, de Egipto de noche. Entonces, tenemos claro que hay un tema de un nuevo mes iniciado principalmente por el Eterno. Es decir, hace una incidencia y hincapié muy particular sobre la necesidad de observar, guardar, de ser cuidadoso con este mes de Aviv. Viendo todo esto, bien podemos ponernos en lugar de los israelitas de aquel tiempo y comprender que sería muy preocupante para ellos tener que determinar para todos los años siguientes, que fue a esta altura que en el mes de Aviv, que nos sacó de Egipto y que tendremos que tenerlo presente como el primer mes del año, año tras año. Aviv no solo es el principio del año, como dijimos, el día 14 de ese mes comienza el ciclo anual de la fiesta del Eterno. Los sacerdotes debían informar esto al pueblo, la exactitud de la fecha, y es tema de gran importancia. Es que las solemnidades o fiesta del Eterno, así como son conmemoraciones en sí mismas, y también marca relativa a tiempo de cosecha, además anuncia eventos proféticos que sucederían en el futuro, y justamente en las fechas que se indican. Es por eso que todo el calendario hebreo está determinado principalmente para lo que son principalmente en la fiesta de Aviv o Nisan, la fiesta del Pesach, fiesta de panes sin levadura, el Hamatzot y la fiesta de primicia. Luego en el mes de Sivan sería en el tercer mes, en este caso la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Luego pasamos al séptimo mes, a partir de este calendario, la fiesta de las trompetas, Shoftarim, o fiesta del perdón o Yom Kippur, la fiesta de tabernáculo Sukkot. Tenemos en el mes décimo el Kislev, principalmente la fiesta de las luces o Hanukkah, y finalmente la fiesta de gozo o Purim en el último mes, en el 12. Continuaremos con el último tema que corresponde a Sidur Shabbat, el orden del Shabbat. Se preguntará a alguien en relación a cómo puedo hacerlo para poder seguir esta forma sistemática de lectura de la Torá, por lo cual les voy a compartir esta experiencia, cuando se realiza ya sea en forma personal, en forma familiar y también en forma grupal, a fin de que se pueda instruir y poder además de eso avanzar con el estudio. Un Sidur es un orden o secuencia para el Shabbat, y por haber que en la mayoría de los casos debe orientarse a dar gloria y honor ante el que nos dio la libertad de tener un Shabbat. Y por lo tanto, todo lo que se haga ese día está focalizado en lograr ese Shabbat, Shalom o plenitud de Shabbat con el Eterno y con los que nos rodean. En relación al cuándo, el qué y el cómo hacerlo, vamos a indicarlo en este apartado. El cuándo son todos los días viernes, en la tarde y el atardecer, ya cuando el sol se ha escondido y las primeras estrellas salen. Esto es la referencia para poder, en primer lugar, separar lo kadosh de lo común, haciendo que el Shabbat pase a ser nuestra prioridad. Y concluye el día Sabbat en el atardecer, donde entregamos mediante oración nuestro Shabbat y con un alegre Shabbató, buena semana, nos alegramos de que podremos tener un nuevo Shabbat a la siguiente semana. Como es una guía, puede ser tomada como referencia y en la medida que lo vayan siguiendo, su propia experiencia les dará su forma de realizarlo y de que se acomode para que haya libertad para cada una de las personas, familias y grupos que lo hagan en forma que vayan integrando más a más. El cómo hemos considerado como una situación en que es una persona que lo desea seguir
o es una familia o un grupo de personas. No se ha incluido cómo lo debe hacer una congregación o una keilá, debido a que las dinámicas y ordenanzas de ellas son muy específicas de la definición de cómo ellos han tenido, pero sin en algo ayuda a esta guía, bien estará. Por ejemplo, si la situación 1 solo es usted el que lo realiza y es personal, lo primero que nos costará, como todos nuestros hábitos, es hacerlo uno. Por lo que la motivación personal es muy importante, puesto que de esa radica la buena marcha del día de Shabbat. Muchas veces debemos nosotros mismos motivarnos para hacer la parashá, por lo que es importante pensar y desear que al llegar el viernes en la tarde podamos reservar el tiempo para esta intimidad entre Elohim y usted, para lo cual las recomendaciones son las siguientes. Reserve un lugar donde usted viva. Si es en su habitación o el lugar que reservará para que sea su lugar de convocación, y sé que cuando hay mucha más gente en la casa se torna dificultoso. Las primeras veces será como incómodo, incluso para los que están a su lado. Pero piense, cuando usted va a ver una película, se prepara con todo, se sienta, se pone a verla y nadie, absolutamente nadie, lo puede incomodar. Entonces imagine que esta situación es mucho mejor, pues usted está recibiendo en su casa al Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso será algo muy bueno para usted. Luego de haber tenido reservado ese lugar, debe considerar que debe atender a su invitado especial. Para esto le recomendamos lo siguiente: hacer una tefilá, una oración, meditación al Padre Altísimo para permitirle que haya llegado hasta ese momento, la vida, el trabajo, todo cuanto sienta para agradecerle, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. No tenga temor de hablar con Él, porque Él estará atento a que usted le da su tiempo y le reserva cada Shabbat para darle atención. Si desea seguir el ceder que está junto en este documento al final, le animo que lo lea cuidadosamente. Está hecho para que pueda ser realizado por una persona, una familia, un grupo, y puede tomarse el tiempo para recitar el Shema Israel, hacer lecturas de los salmos, y si cuenta con algo de música, ponerla en su celular o computador. Luego dará inicio a la lectura de la Torá en la parashá que corresponde a la semana, que corresponde, y sabemos que en su momento será algo reconfortante, pues el mensaje llegará en el momento que usted tenga la mayor necesidad espiritual y le dará alegría a eso. Luego que haya leído las partes, siempre tenga tiempo para meditar, para reflexionar y digerir. La palabra del Altísimo es como alimento, se toma un trozo, luego se va masticando de a poco para digerirlo, para que le haga bien y sea saludable y grato. Al final de la lectura, de gracias al Altísimo por haberlo recibido y con un alegre Shabbat Shalom, pleno reposo, ya ha hecho algo muy importante ese día. Siempre, luego de tener un disfrute con la palabra, prepárese algo para comer, algo diferente de la semana, y disfruta mientras come y de gracias al Altísimo. Como buena recomendación, evite las distracciones que le hagan salirse de su comunión personal y siempre pregúntese: ¿esto me desconecta con la comunión con el Padre? Si la respuesta es sí, procure evitarlo. Si el Eterno le ha dado la bendición de contar con este Shabbat, con este sábado libre, como Él lo ha estipulado, es importante que pueda leer y tomar algunos consejos del Sidur que se puede proponer más abajo, a fin de que aproveche bien el tiempo de oración, de meditación, de lectura, de estudio, de cántico y todo lo que usted haya propuesto en su corazón. La situación familiar, que es la situación 2, ¿cuándo se reúnen? Bueno, aquí el padre, la madre o quien esté a cargo, el que debe motivarse y motivar a los demás para hacerlo en forma familiar, por lo cual debiera proponer para que se haga una reunión familiar para la lectura de la parashá en la tarde de día viernes. Aunque pareciera que hacerlo familiarmente es más fácil, se debe considerar la edad de las personas y utilizar diversas estrategias para que se pueda juntar a los padres y jóvenes en la tarde de viernes. Es algo que ya el mundo ha tomado como día de salida, de juerga, por lo que en primer lugar se debe considerar que hay que romper el hábito para implementar otro mejor, y es por eso que se debe ir mencionando la semana, que no se comprometan con Shabbat, pues la familia y el Eterno tienen una reunión, además que se debe ir adaptando cada familia y situación. Por ejemplo, el hecho de que deban llegar a una hora a la casa, que se debe definir quién llevará el ceder para que todos estén involucrados, y no es bueno que solo una persona haga todo, por eso en cada detalle ponga la atención a que se vea y sea una comunión familiar, en la que todos participen, todos serán uno, un ejad. Es por eso que, al igual que en el caso anterior, no solo debemos motivarnos para hacer la parashá
para lo que es importante es pensar y desear que al llegar el viernes en la tarde podamos todos juntos reservar el tiempo para esta intimidad entre el Elohim y la familia y recibir la bendición de lo alto, por lo cual las recomendaciones son siguientes. Reserve un lugar donde usted viva. Puede ser una sala, si es mejor al aire libre, donde pueda compartir y también prepare una cena de Shabbat para así poder disfrutar en su familia. Verá que su esfuerzo de reunir y dar unidad a su familia será bien recompensado. Si está en un lugar donde cohabita con otras personas, reserve en su habitación o en un lugar que sea un lugar de convocación, y sabemos que cuando hay gente en la casa se torna dificultoso. Las primeras veces será como incómodo porque deben hacerlo hábito, pero pronto solo todos sabrán que están en una reunión familiar y perseverando la confianza y la emuná, e incluso para los que están al lado. Dígase a sí mismo, si mi familia puede salir de paseo, la cual se demora 2 o 3 horas de viaje para poder ver algo y luego a su vuelta al mismo tiempo que pasó en su carro 5 horas y nadie los molestó por eso, cuando comienza es como subirse al carro y salir con su familia, porque durante ese tiempo nadie lo puede molestar porque está de viaje. Y es lo mismo, ha salido de viaje al encuentro con el Rey de Reyes y es con él, y piense quién lo podrá interrumpir. Luego de haber tenido y reservado ese lugar, debe considerar que deben atender a su invitado especial esa alegría, el gozo y la mejor de las actitudes y toda la familia, y para eso le recordamos lo siguiente. Hacemos una tefilá, una oración y una meditación al Padre Eterno para permitirle que haya llegado hasta ese momento la vida, el trabajo y todo cuanto sienta para agradecer, porque es bueno y su misericordia es para siempre. No tenga temor de hablar con ellos, porque Él estará atento a usted y le dará su tiempo y le reserva cada Shabbat para darle atención. Si desea seguir el Seder que está junto en este documento, puede tomarse el tiempo para recitar el Shema Israel, hacer lectura de los salmos, la bendición de los hijos y la esposa e hija, y lea también Proverbios 31:10, mujer virtuosa, y si cuenta con alguna música, ténganla para que se haga un motivo de alegría, si es hebrea, mucho mejor. Luego dará inicio a la lectura de la Torá, en la parashá que corresponde a la semana que corresponde. Sé que es un momento que será algo que le reconfortará, pues el mensaje llegará en un momento que usted tenga la mayor necesidad espiritual, y le dará alegría a eso. Sea creativo en este punto. Puede haber bajado una película, internet, de la temática, la creación, la historia de Moshe, de Abraham. Dé la oportunidad a sus hijos que lean la Jalía o parte de la escritura de la parashá y ver, para siempre sea una alegría. Y anime a cada uno. Sea feliz, está construyendo una casa firme, hecha en la roca, que cuando venga el mal tiempo no la derribará. Sus hijos y esposos estarán contentos porque siempre recordarán esos momentos de estar con sus padres. Luego que haya leído por parte de la parashá, siempre tenga el tiempo para meditarla, reflexionar y digerir la palabra. La palabra del Altísimo es como el alimento. Se toma un trozo, luego se va masticando de poco a poco para digerirlo y hacerlo en familia. Es como mirarse y reírse cuando algo es sabroso y rico. Para que haga bien y sea saludable y grato, que todos puedan opinar de la oportunidad de que digan lo que salga de su corazón, y si hay algo que puedan aprender, es que en la conversación podemos tener diferentes formas de ver un mismo hecho, y aliente siempre la meditación. Y al final de su lectura, dé gracias al Altísimo por lo recibido, o con un alegre Shabbat Shalom, pleno reposo, ya ha hecho algo importante en ese día. Siempre luego de tener un disfrute con la palabra, prepárese algo para comer, algo diferente la semana, y disfrute mientras come, y dé gracias al Altísimo, en familia, de las gracias, y siga con un buen descanso para todos. Y como buena recomendación, evite las distracciones que le hagan salirse de la comunión personal. Siempre pregunte eso. ¿Esto me desconecta con la comunión con el Padre? Si la respuesta es sí, procure evitarlo. Las personas pronto verán que ese día no podrán contar con ustedes, pero sí ellos contarán con ustedes cuando participen de ese Shabbat. Como ocurre siempre, la pregunta será de todo: ¿qué haremos mañana al Shabbat? Bueno, lo que debemos tener en cuenta, que es Shabbat, y por lo tanto, es el día que el Eterno nos da para compartir, por lo que le animo a seguir el Sidur o guía más abajo, para que tengamos una buena jornada y regocijo delante del Adón.
Y la última recomendación que podemos dar es cuando se reúnen en un grupo de familia. Por ejemplo, cuando se reúnen más de 2 familias, un grupo de personas, tiene sus ventajas y desventajas. El hecho de hacerlo en una casa, en una cajal, que es un local de reunión, nos obliga a que lleguemos a cumplir con ciertos acuerdos de horas y tiempo, por lo que es importante tener siempre un programa y una coordinación para ese día solemne. Una guía que permita que logre que todo lo esperado y que además de ello, todos salgan satisfechos de haber ocupado bien el tiempo que el Eterno nos ha dado. Cuando un lugar que está reservado o preparado para la reunión de 2 o más familias, para que iniciemos el Shabbat, de haber encargado de tener todo listo, limpio, ordenado y sobre todo que nuestra dedicación este día sea para eso y nada más. Algunas veces esta forma está consensuada tanto en la hora de llegada, también en la reunión, el término, además ya se encuentran los roles más o menos definidos para hacer el seder del Shabbat. Por ejemplo, un dirigente puede ser un aj, hermano o moré, tutor o rabino maestro, quien llevará el grupo en su desarrollo del seder. Es por esto que, de acuerdo al número de personas, sea adultos, jóvenes y niños, se debe considerar también ciertos servicios para cada uno de ellos. Es así que, en la medida que tenga su capacidad e interés, se haga en grupos pequeños para el momento de estudio. Debemos considerar además que dependiendo de los grupos, si se cuenta con músicos, danzarina, también los lectores de Torá. Se debe tener en cuenta que el tener mayor cantidad de personas también hay que animar a que sea un día de alegría y júbilo para exaltar al Rey de Reyes, por lo que también es bueno hacerle participar como una familia, y no tanto como si fueran una congregación oyente. No es bueno que solo algunas personas hagan todo, por eso en cada detalle ponga atención a que se vea y sea una comunión familiar en la que los que participan sean uno, un ejat, en amor, en ajaba de Yahweh. Para esto debemos también considerar que dado que el Shabbat comienza el día viernes, se debe realizar una convocación en la tarde y luego en la mañana, dependiendo si está habilitado para la alimentación, y se puede continuar en la tarde. Todo depende de las diferentes condiciones que se tengan para guardar y celebrar el Shabbat. Pero siempre que sea algo que se disfrute, debemos motivarnos para hacerlo, la parashá, por lo que más importante es pensar y desear que el que llegue el viernes en la tarde, podamos todos juntos reservar el tiempo para esa intimidad entre Elohim y la comunidad, la Keilah, y recibir la bendición de lo alto, por lo cual las recomendaciones son las siguientes. Las comunidades siempre son lugares en los cuales debe haber cordialidad y el amor debe reinar, por lo que cada uno venga al servicio vespertino de Shabbat, en Erev Shabbat, tarde en el Shabbat, alégrense, anímense, puesto que ha sido una semana ardua. Que el ánimo de todos sea un ejat, buscando siempre que si hay que dar gracias, sea por llegar a estar vivo, poder celebrar libremente el Shabbat. Ya todo ha sido cumplido en la semana, todo ha sido provisto y el Padre, y solo será un gozo, una sinjá. Deje todo listo para comenzar. Es bueno que la música que se utilice esté orientada a la lectura de la parashá que esté referida, que los músicos o la música que se pondrá armonice con el tema del Shabbat, y que la parashá, que se denote una armonía en todo esto, y que para todos se pueda hacer un olor grato delante del Altísimo. El seder que se propone para una comunidad es tentativo, porque cada comunidad debe tener una forma que haga siempre y sea consensuado, para que sea algo personal, por lo que en este punto expreso una forma. Luego de haber tenido ya reservado lugar, debe considerar que debe tener los siguientes habitados, a su invitado en especial, y toda la familia. Para esto debemos recordarlo siempre. Hacemos una tefilá, una oración al Padre Altísimo para permitir que haya llegado hasta ese momento, la vida, el trabajo, todo cuanto sienta para agradecerle, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. No tenga temor de hablar con Él, porque Él estará atento, que usted le dé su tiempo y le reserva cada Shabbat para darle atención. Puede tomarse el tiempo para recitar el Shema, hacer una lectura de los salmos, la bendición de los hijos. Las mujeres, esposas e hijas lean Proverbios 31:10, mujer virtuosa, y si cuenta con algo de música, ponerla. Luego darán inicio a la lectura de la Torá, en la parashá que corresponde a la semana, que corresponde. Sé que en su momento será algo que le reconfortará, pues el mensaje llegará en el momento que usted tenga de mayor necesidad espiritual y le dará alegría y gozo. Debe dar la oportunidad que los hermanos puedan leer la Hariyá, es decir, las lecturas o parte de la parashá, y en esta ocasión solo se da la lectura porque la reflexión y estudio de la misma será dada al final como parte del servicio. De la abodá, y que siempre sea de alegría, anime a cada uno, sea feliz, está construyendo una comunidad firme, hecha en la roca, que cuando venga el mal tiempo no la derribará.
Sus hijos y esposas estarán contentos porque siempre recordarán ese momento de estar con sus padres. Luego que haya leído parte de la parashá, siempre tengas tiempo para meditar, para reflexionar y digerir. La palabra del Altísimo es como el alimento. Se toma de un trozo y luego se va masticando de a poco para digerirlo. Para que haga bien y sea saludable y grato, que todos puedan opinar de la oportunidad de que digan lo que salga de su corazón. Y si hay algo que puedan aprender, es que en la conversación podemos tener diferentes formas de ver el mismo hecho. Aliente siempre la meditación. Al final de la lectura, de gracias al Altísimo por lo recibido y con un alegre Shabbat Shalom, pleno reposo, ya ha hecho algo importante en este día. Siempre luego de tener un disfrute con la palabra, prepárese algo para comer, algo diferente de la semana y disfruten mientras comen y den gracias al Altísimo, como en la familia, de las gracias y siga el buen descanso para todos. Estos han sido algunos consejos, principalmente para lo que es comenzar y realizar los Shabbat para forma particular, para forma familiar y grupal. Se plantea aquí una guía, programa para realizar. El inicio de Shabbat es cuando el sol se ha oscurecido, por lo que depende del lugar, el día del año, por lo cual debe ajustarse. El viernes en la tarde daremos una hora tentativa para empezar como a las 19 horas para esta guía, pero debe ir ajustando de acuerdo al día del año. Por eso a esa hora debe haber cesado toda actividad y tener preparado para el inicio de Shabbat. Luego se hace una purificación de manos, la Netilat Yadayim y el Neshel Shabbat, encendido luminaria, la tefilá del Shema Israel, la oración del Shema Israel, la oración de gratitud por la semana en Shabbat, por la bendición de la vida, por la Torá, por la familia, por ser luz de las naciones, por ser un pueblo Kadoshim, ser una posesión del Altísimo, por nuestra familia. La bendición del pan, Berajojejem, Lejem, y la bendición de la vida o del fruto de la vid, en este caso que viene a ser la Berajot Hagefan. Después la bendición de los hijos, la lectura de los salmos, la lectura de mujer virtuosa, la bendición por la lectura de la Torá y sus parashá, se lee en resumen. Luego de la lectura de la Torá, bendición por haber leído, se apagan luminarias y dar gracias al Altísimo el Shabbat. Se hace una cena aproximadamente a las 21 horas y el descanso. Al día siguiente, el inicio del Shabbat, de acuerdo a la estación del año. Para esta guía daremos un inicio a las 9 hasta las 18 horas como referencia. Y el inicio, en este caso, es nuevamente un Netilat Yadayim, la purificación de las manos, y el Neshel Shabbat, encendido luminaria, la tefilá del Shema Israel, la oración de gratitud por la semana de Shabbat, por la bendición de la vida, por la Torá, por la familia, por ser luz de las naciones, por ser un pueblo Kadoshim, ser una posesión del Altísimo, por nuestra familia. Hay lectura de los salmos, en familia o en grupo, música y danza, bendición por la lectura de la Torá y su parashá, se lee resumen y una liyá. Luego de la lectura de la Torá, la bendición por haberla leído, periodos de almuerzo como a las 13 horas. Luego a las 15 nuevamente se comparte la tarde, iniciando en este día de sábado. Luego lectura de la parashá de acuerdo al programa del día. En general se pueden tocar temas que sean relacionados con la parashá y poderla profundizar. Ya a las 17 compartir danzas, música, actividad dependiendo de la familia. Después a las 17:30 o a las 18 el agradecimiento del Shema Israel. Y finalmente el término de Shabbat. Como hemos explicado, las parashá de las lecturas actuales son la parashá 13 Shemot, la parashá 14 Vayera, yo aparecí, parashá 13 Shemot, nombres, parashá 14 Vayera, yo aparecí, parashá 15 Bo, Ve, parashá 16 Beshalach, después de ello que lo había dejado ir, parashá 17 Yitro, Jetro, parashá 18 Mishpatim, estatutos, parashá 19 Shumá, contribución, parashá 20 Tezabé, ordenanza, parashá 21 Kitizá, cuando tomes, parashá 22 Vayahel, él congregó, y finalmente la parashá número 23 Pikudei, cuentas. Con esto damos conclusión a nuestra lectura. El cuestionario de esta semana es primero nombre de las parashá de Shemot en su nombre en hebreo y su traducción. Después, cuáles fueron las 10 plagas que sufrió Egipto y cuál fue el propósito de cada plaga. ¿Qué significa para el pueblo de Israel el Pesaj como festividad y también por qué el Mesías debía celebrar su último Pesaj antes de morir en el madero? ¿Por qué se dice que el Eterno funda en un día la nación de Israel?
¿Cuáles son de las tres afirmaciones que el Eterno considera en relación de él con Israel? El primer calendario que ha existido y que es usado por el Eterno, ¿cuántos días, meses tiene y cómo se sabe cuándo comienza el día? ¿Cuál es el comienzo del día y el comienzo de la noche? Seguimos. ¿En qué mes salió el pueblo de Israel de Egipto y cómo podemos nosotros confirmarlo? De la propuesta de observar el Shabbat, ¿cuál de ellas es su situación, si es personal, familiar o grupal? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que se ve hacer un Shabbat como se indica en este guía? Y escribe por qué son permanentes los mandamientos de Shemot 20 y por qué causa ahí tanto problema en observar el cuarto mandamiento, y escribe en hebreo y en español los 10 mandamientos. Y dentro de los complementos en hebreo tenemos los lugares o las palabras relativas al tabernáculo. La primera, Shekinah, que es la presencia del Altísimo. Ruach HaKodesh, espíritu apartado. Elohim, poderoso juez y gobernante. Yahweh, el que fue, que es y el que será. Moshe, salvador de aguas. Cohen, sacerdote. Cohen Agadol, sumo sacerdote. Mishkan, tabernáculo. Makon Kadosh, lugar santo. Kodesh HaKadoshim, lugar santísimo. Mishbea, altar de bronce. Lujot Habrit, Lujot Aedut, tablas del pacto o testimonio. Menorá, candelabro de 7 brazos. Parojet, cortina de división del Makon Kadosh. Mishbea Caporet, mesa de incienso. Y Aarón Habrit, arca del pacto. Y finalmente, terminología en hebrea de los dones. Amor, Jajabá, justicia, Sedeká, misericordia, Rahem, bondad, Gesed, fe, Emuná, sabiduría, Jodmá, conocimiento, Biná, belleza, Tiferet, reino, Malhut y señoría, Adonai. Con esto damos término a nuestra Shiur, nuestra clase del tema número 3 del módulo 2 sobre Shemot.